En este programa de Cuadernos de Gaia vamos a hablar de los insectos musicales. Todos hemos ido al campo en primavera y en verano y hemos apreciado cómo un montón de grillos y saltamontes emiten sus cantos nupciales entre los matorrales, en madrigueras, y yo os propongo desde este espacio pues hablar un poco de ellos, sacar unos apuntes rápidos de su anatomía, de sus curiosidades y así aprender un poco de todos estos insectos que realmente son muy interesantes. Tres grandes grupos de insectos producen sonido. Por un lado estarían las cigarras, que son insectos muy interesantes de los cuales nos vamos a hablar en este capítulo, y por otro lado estarían los saltamontes y los grillos, que son los protagonistas de este espacio. Dentro de los grillos, por ejemplo, tenemos el omnipresente grillo común, que podemos escucharlo en todas las praderas, en sitios así soleados, que normalmente canta pues, desde que comienza abril hasta ya bien entrado el verano. Otras especies más comunes, bueno, por ejemplo puede estar el grillo doméstico. El grillo doméstico es una especie que puede verse en las ciudades, en las aceras, en resquicios, incluso en casas. Es una especie muy pequeñita, pero que tiene un canto muy suave, muy parecido al grillo común, pero sin embargo es una especie que se da solo en zonas muy urbanas y que está muy acostumbrado a vivir entre nosotros. Una especie muy interesante también, que tiene un canto muy melodioso, yo pienso que es incluso el canto más dulce, más bonito de toda la entomología ibérica, sería el del grillo italiano. El grillo italiano es un bicho muy pequeñito, de color paja, que vive entre los arbustos, muy difícil de observar, porque realmente es muy cauto, muy mimético, y tiene como uno de los cantos más dulces que hay. Otra especie curiosa es el grillo topo. Tiene una vida totalmente subterránea, se dedica a excavar madrigueras, a buscar lombrices y haciendo un paralelismo se podría decir que tiene una serie de adaptaciones muy parecidas a las que tiene un topo, un mamífero, ¿no? Otra especie muy común en los bosques, en zonas también de montaña, pero esta vez en robledales, en suelos llenos de hojarasca, es un grillo muy chiquitito, de color negro y que tiene un canto muy suave. Digamos que sería algo muy parecido al grillo doméstico del que hemos hablado antes. Hemos hablado de los grillos, ahora le toca el turno a los saltamontes. Dentro de los saltamontes hay muchas especies. Normalmente se caracterizan porque los sonidos los producen frotando sus patas contra los élitros, que son esas alas especializadas que tienen arriba, ranuradas, y que al frotar una con otra produce ese sonido tan característico. Saltamontes hay varias especies, hay algunos que son miméticos, otros incluso se parecen a un guijarro, los ves posados en el suelo y parecen una piedrecita. También tenemos, por ejemplo, a las cetigonias dentro de los saltamontes, que son otro tipo de saltamontes más de matorral, más grandotes, pero que producen sus sonidos no frotando sus patas contra los élitros, sino con los propios élitros de arriba, que como veréis son dos cubiertas muy pequeñitas que tienen y que producen un sonido muy potente a pesar de su pequeño tamaño. Realmente hemos hablado de que los grillos, los que cantan son los machos. ¿Por qué? Porque ellos delimitan el territorio y buscan a las hembras y de esa manera pueden localizarlas y pueden aparearse con ellas, ¿no? Aquí estamos dibujando lo que sería la parte trasera del abdomen de un grillo que puede ser un grillo común, un grillo de bosque o un grillo doméstico. ¿Qué nos encontramos? Pues con el final de las alas o élitros que van por este lado de aquí más o menos, y en el abdomen, si es un macho, digamos que estaría así cerrado, pero las hembras tienen un ovopositor, que es una especie de lanceta, que sale de la parte de atrás del abdomen, que esta parte digamos que es una especie de espada que pueden hundir en la tierra para depositar los huevos. Pensar que esta hembra, por ejemplo, cuando llegue el momento de que esté fecundada y el terreno esté blando porque haya llovido y sea el momento ideal para poner los huevos, lo que va a hacer sería enterrar esta parte de aquí y por aquí, digamos que va a salir el huevo y lo va a dejar bien enterrado en el terreno húmedo, para que la joven larva esté en un sitio protegido y pueda nacer con total garantía. En el macho, que son un poco más delgados que las hembras, también tiene las dos furcas traseras, estamos dibujando estos pelos sensitivos, también los élitros acabarían prácticamente al final del abdomen. Los élitros del macho son mucho más grandes, de un color amarillo, y son mucho más rugosos.
Voy a dibujar ahora un saltamontes que es conocido vulgarmente como tetigonia. Tiene un tórax bastante ancho que acaba en unos élitros pequeños que son los que he comentado antes que producen el sonido. Pensar que aunque son muy pequeñitos, sí emiten un sonido muy fuerte que se escucha a gran distancia. También tienen las tetigonias unas antenas muy largas, ya que son animales que viven en los arbustos y se guían de ellas un poco para desplazarse. Las tetigonias tendrían una lanceta, pero en forma de sable curvo, y además es bastante grande y acusada. Sería algo así. La verdad es que cuando las vemos en el campo intimidan, porque lo que puede parecer es como una especie de gran aguijón, y a veces pensamos que pueden llegar a ser peligrosas porque pueden picarnos con él, pero nada más lejos de la realidad. Los grillotopos son bastante rechonchos, tienen una cabeza afilada y unos ojos pequeños, también unas antenas muy pequeñitas, tienen un tórax bastante ancho y ante todo tienen unas palas excavadoras, unas manos delanteras en forma de mano excavadora. Son unas manos muy poderosas, muy similar a lo que serían las manos del topo común. Tenemos luego unas patas pequeñas, traseras, que son muy útiles para avanzar por las galerías que el grillotopo construye. Y luego unas patas saltadoras, que no son demasiado potentes porque el grillotopo realmente apenas salta, realmente no es su mejor manera de desplazarse. La hembra del grillotopo se recluye en la profundidad del terreno. Una vez fecundada, vamos a dibujar un poco la galería donde estaría ella. Sería un poquito el corte transversal del terreno. Ella estaría allí vigilando un poco de sus huevos. Vamos a dibujar. Hasta 200 huevos puede llegar a colocar una hembra de grillotopo y va a cuidar de ellos durante bastante tiempo. La madriguera del grillo común no es más que una entrada que suele estar expuesta al sur, al lado, digamos, mediodía, que es el lado donde pega todo el sol. Hace un pequeño orificio de entrada y despeja una zona de campo que suele ser como de unos 10-15 centímetros de diámetro. La despeja totalmente de hierbas y tal, digamos que es su área de canto, ¿no? Y tiene un largo túnel estrecho que comunica en una cámara donde se recoge el animal. Hemos encontrado una madriguera del grillo común y esto ha sido gracias al sonido que produce. Pues el grillo común, que todos escuchamos normalmente en los meses de verano, y es muy fácil de localizar. Solo tenemos que prestar un poco de atención y acercarnos hacia la fuente de sonido. El grillo común canta durante el día, asomando sus élitros a través de la entrada del orificio. ¿Por qué no le vemos? Porque al más mínimo atisbo de peligro, en cuanto nos acercamos, o se acerca cualquier enemigo, él se esconde en lo más profundo de la galería. Pero esto cambia durante la noche. Aquí tenemos un macho de saltamontes común, saltamontes de pradera. Es una de las especies que veníamos buscando. Muchos insectos utilizan el sonido para atraer a las hembras, y este es uno de ellos. Como veis, tiene un color muy mimético, un color muy parecido al de la tierra. Con él se camufla bastante bien, pero tiene una pequeña sorpresa. Cuando vuela, cuando despega del suelo porque un predador se acerca, despliega unas alas azules muy bonitas, que de alguna manera consiguen tener un efecto un poco de flash y de desconcierto para el predador que le persigue. Así que vamos a dejar este macho otra vez en su matorral para que siga cantando y de alguna manera pueda poner huevos la hembra en cuestión de unos días. Fijaos, hemos cogido otra especie. En este caso es un saltamontes común. Es un macho y os voy a mostrar cómo hace para poder cantar. Como veis,
los dos electrodos que guardan las alas son rugosos y las patas traseras con las que salta también tienen una parte rugosa. Para cantar lo que hace es un movimiento de este estilo. Lo que hace es que roza las dos patas consecutivamente con las alas. Entonces ese sonido se le llama estridulación. Digamos que es el sonido que producen y que se puede escuchar perfectamente y que utilizan para atraer a las hembras. Una madriguera de grillotopo. Son dos agujeritos que salen al exterior, pero rápidamente se comunican en uno solo. Esto lo utiliza el macho de grillotopo en primavera para emitir su reclamo. Un reclamo que es muy fuerte y se puede oír a mucha distancia, incluso a kilómetros. El grillotopo se aposta al crepúsculo, justo en la entrada, y empieza a emitir su sonido estridulante, y digamos que esos dos agujeros magnifican el sonido y lo producen un poquito como si fuera estéreo. De esa manera consigue que su sonido alcance grandes distancias y las hembras puedan encontrarle. Y para despedirnos hoy del capítulo del Cuaderno de Gaia, dedicado a los saltamontes y grillos, os voy a enseñar nuestra última captura. Un saltamontes llamado tetigonia verde. Mirad qué maravilla, qué color, tiene un color verde fosforescente precioso. Estas tetigonias viven en los matorrales y son muy predadoras, pues todo tipo, por ejemplo, de pequeñas mantis, saltamontes, o cualquier otro insecto o fruto que pueda encontrar, ya que son muy voraces. Lo voy a soltar y lo vamos a dejar ya en su hábitat. Bueno, me voy a despedir de vosotros hasta el próximo capítulo del Cuaderno de Gaia. Como veis, con un poquito de vista, una red y mucho oído, podéis localizar a estos insectos de los que hemos estado hablando. Pues grillos, saltamontes, que podemos encontrar, clasificar y es más, podemos hacer incluso alguna pequeña foto de ellos. Pero recordad siempre, tratarlos con cuidado y devolverlos a su hábitat lo antes posible. Hasta la próxima. Tres grandes grupos de insectos producen sonido. Por un lado estarían las cigarras, que son insectos muy interesantes de los cuales no vamos a hablar en este capítulo, y por otro lado estarían los saltamontes y los grillos, que son los protagonistas de este espacio. Dentro de los grillos, por ejemplo, tenemos el omnipresente grillo común, que podemos escucharlo en todas las praderas, en sitios así soleados. En este programa de Cuaderno de Gaia vamos a hablar de los insectos musicales. Todos hemos ido al campo en primavera y en verano y hemos apreciado cómo un montón de grillos y saltamontes emiten sus cantos nupciales entre los matorrales, en madrigueras, y yo os propongo desde este espacio pues, hablar un poco de ellos, sacar unos apuntes rápidos de su anatomía, de sus curiosidades y así aprender un poco de todos estos insectos que realmente son muy interesantes. Que normalmente canta pues, desde que comienza abril hasta ya bien entrado el verano. Otras especies más comunes, bueno, por ejemplo puede estar el grillo doméstico. El grillo doméstico es una especie que puede verse en las ciudades, en las aceras, en resquicios, incluso en casas. Es una especie muy pequeñita, pero que tiene un canto muy suave, muy parecido